Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. Estudiaremos curvas en coordenadas polares. Supongamos que en el plano marcamos un punto que llamaremos polo O y un rayo que generalmente se traza hacia la derecha, pero podría ser en otro sentido. Este rayo se llama eje polar. El polo O y el eje polar nos dan un sistema para decir dónde está cualquier punto del espacio. Por ejemplo, si tengo un punto P que estoy señalando, entonces uno ese punto con O y tomo la distancia que la llamo R. Este será el radio polar, R, la distancia del punto al origen. Y tomo el ángulo que va desde el eje polar hasta el radiovector OP. Estos dos datos, R y θ, dicen dónde está el punto. Ahora veremos ejemplos. El punto P se dirá entonces que tiene coordenadas polares R, θ. Este parcito Rθ, coordenadas polares para el punto P. El origen es R0 y cualquier ángulo. Convenimos en que 0, pi, 0, pi medios, cualquier 0 con un ángulo es el polo. Obsérvese que en sistema de coordenadas polares primero se da la R y después la θ. Ahora recomiendo que pausen el video para que lean lo que está escrito. Algunos autores permiten R negativo. Este es, digamos, el punto P de coordenadas Rθ. Recuerde que se da primero el radio que el ángulo y que R es la distancia al polo y que θ es el ángulo que se mide desde el eje polar hasta el radiovector OP. Eso con R positivo. Pero ¿qué pasa si en vez de escribir R, digamos que esta distancia es 4 y esto es 45 grados? Este punto entonces sería 4 pi cuartos. Pero ¿qué tal si la queremos escribir es con menos 4? Pues si el radio lo va a colocar negativo, el ángulo ya no es θ. El ángulo se mide hacia la prolongación de PO. Es decir, hasta esta línea punteada debe medir el ángulo. Entonces el ángulo sería todo este hasta la prolongación de PO es θ más pi. Pero si da este ángulo, para las coordenadas del punto P de arriba, el radio ya es menos R. Para que tengamos como una idea intuitiva, hay dos maneras de llegar a P. Una, nos paramos en el polo y miramos en la dirección de P y avanzamos R. Otra manera de llegar a P, nos paramos en el polo, pero en vez de mirar hacia P, miramos hacia su prolongación, miramos hacia abajo. Y entonces, parados en el polo y mirando hacia la prolongación, avanzamos menos R. Es decir, parados en el polo, mirando en esta dirección de abajo, retrocedemos R. Entonces este punto tiene dos maneras de presentarse en coordenadas. Una Rθ, otra menos R con θ más pi. Bueno, realmente hay muchas maneras de representar P en polares, porque este θ también se puede dar otra vuelta, es decir, esto es θ más 2pi, o θ más 4pi, θ más 6pi, o incluso este ángulo negativo o este ángulo negativo menos 2pi, menos otros 2pi, menos otros 2pi, etc. Entonces,
Recuerden dar las coordenadas del punto P con R negativo. El teta no se mide hacia OP, sino hacia esta punteada que es la prolongación de PO. El ángulo tiene que ser teta más pi. Ahora recomiendo que pausen el video para que lean lo que está escrito. Ejemplo 1. Trace el punto cuyas coordenadas polares se dan a continuación. Luego encuentre otros dos pares de coordenadas para ese punto. Numeral A. El punto en coordenadas polares es 2 menos pi séptimo. Recuerden que primero es el radio 2, ángulo pi séptimo. Podemos interpretar así: como el radio es positivo, entonces nos ubicamos en el polo y en la dirección menos pi séptimos avanzamos 2. Nos ubicamos el polo. Esta es la dirección en el cursor, menos pi séptimos avanzamos 2. Este es el punto 2 en la dirección menos pi séptimos. Otra manera es no contar menos pi séptimos, sino contar el ángulo positivo, contarlo por acá. Pero este ángulo, como esta abertura es pi séptimos, este ángulo positivo le falta pi séptimos para llegar a 2pi. Es decir, es 2pi menos pi séptimos. Y también esa es la misma dirección. Entonces ubicamos en el polo y en la dirección 2pi menos pi séptimos, que es esta, avanzamos 2 para obtener este punto 2, 2pi menos pi séptimos. Simplificando da 2, 13 pi séptimos. Otra manera es dar R negativo. En vez de 2, escribir menos 2, pero si R vale menos 2, en vez de 2, el ángulo ya no se mide hasta OP, sino que se mide hasta la prolongación de PO. Es decir, suponemos que nos ubicamos en el polo y en la dirección de la prolongación avanzamos menos 2, es decir, retrocedemos 2. Queda este ángulo que es de rayitas naranjas, es pi menos pi séptimos, ya que este es igual a este propuestos por el vértice. Entonces, me paro en el polo, miro en la dirección pi menos pi séptimos y retrocedo 2. Este es entonces también el punto menos 2 en la dirección pi menos pi séptimos, que resumiendo es menos 2, 6 pi séptimos. Repitiendo, me ubico en el polo en la dirección 6 pi séptimos, retrocedo 2. Es el mismo punto 2 menos pi séptimos, que ahora lo expresamos como menos 2, 6 pi séptimos. Numeral B. El numeral B es el punto menos 1 pi. R es menos 1. El ángulo es menos pi. Observe que el radio es negativo. Entonces, o miramos hacia pi, pero retrocedemos. Como R es negativo, nos ubicamos en el polo. Miramos hacia la dirección pi, que es hacia allá, y avanzamos menos 1, es decir, retrocedemos 1. Otra manera es no contar pi, sino dar otra vuelta. Pi, 2pi, 3pi. Nos ubicamos en el polo y mirando hacia la dirección 3pi avanzamos menos 1. Esto sería menos 1, 3pi. Vuelve a dar el mismo punto menos 1pi. Observe que el punto 1, 0 cartesiano, es decir, este punto P en polares es en la dirección 0 avance 1
o en la dirección 2pi avance 1. Podría ser 1, 2pi. O podría ser 1, 0. 1, 0 en la dirección 0 avanza 1. Recuerde que se da primero la R. Las coordenadas polares están relacionadas con las cartesianas por medio de las siguientes ecuaciones. Mire la figura de la izquierda. Supongamos que tenemos un sistema cartesiano en el plano XY, pero simultáneamente sobre él un sistema polar, donde el polo es el origen del sistema cartesiano y donde OX es el eje polar del sistema polar. Entonces, dado un punto P cualquiera en el plano, por ejemplo, el punto PXY, este punto también lo podemos dar en coordenadas polares y las polares son R, teta. Pero ¿qué relación hay entre estos dos sistemas? Observe que seno de teta es Y sobre R y coseno de teta es X sobre R. Relaciones que tenemos aquí a la derecha. Entonces, despejando, X es R coseno teta y Y es R seno teta. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve por si tenemos una ecuación cartesiana, digamos, en la forma Y igual a f de X, cambiar X por R coseno teta y Y por R seno teta y ya la tendríamos en coordenadas polares. Bueno, además se observa que R2 es X2 más Y2 y que tangente de teta es Y sobre X para X distinto de 0. Debemos memorizar estas formulitas. Ejemplo 2. Numeral A. Pase el punto en coordenadas polares 2,3 pi cuartos a coordenadas cartesianas XY. Numeral B. Pase el punto en coordenadas cartesianas menos 1 raíz de 3 a coordenadas polares R, teta con R mayor que 0 y 0 menor o igual que teta menor o igual que 2pi. Solución. Recordemos que X es R coseno teta y Y R seno teta, ecuaciones que llamaremos 1, y que R2 es X2 más Y2 y tangente de teta es Y sobre X para X distinto de 0, ecuaciones que llamaremos 2. Para el numeral A, aplicando las ecuaciones 1, X es 2 coseno de teta, pero coseno de 3 pi cuartos es de segundo cuadrante, donde el coseno es negativo y da menos raíz de 2 sobre 2. Entonces el X simplificando da menos raíz de 2. Y es R seno teta, o sea, Y es 2 seno de 3 pi cuartos, pero seno de 3 pi cuartos es de segundo cuadrante que es positivo y da ese seno da raíz de 2 sobre 2. Entonces Y simplificando acá es raíz de 2. Así que el punto X, Y es menos raíz de 2, raíz de 2. Para el numeral B, que es pasar el punto menos 1 raíz de 3 a polares, vamos a usar las ecuaciones 2, que son R2 es X2 más Y2 y tangente de teta es Y sobre X, con X, Y igual a menos 1 raíz de 3, es decir, X menos 1, Y raíz de 3. Entonces R2 es X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto da 4. Sacando raíz, R es 2. Y la tangente de teta es Y sobre X, o sea, raíz de 3 sobre menos 1, que es menos raíz de 3. Aquí la tangente tiene dos posibilidades porque es negativa. El ángulo podría ser en el cuadrante 2 o en el cuadrante 4, es decir, tangente de teta menos raíz de 3, o sea que teta es 2 pi tercios o teta es 5 pi tercios. Pero como el punto menos 1 raíz de 3 está en el cuadrante 2, entonces nos quedamos con 2 pi tercios, que es del cuadrante 2. Respuesta R, teta es 2,2 pi tercios. Ejemplo 1.
Esboce la curva teta igual a 3 pi cuartos. Consiste de todos los puntos r teta tales que el ángulo al eje polar es 3 pi cuartos, sin importar el valor de r. Mire aquí a la izquierda graficada. Estos punticos todos están con un ángulo de 3 pi cuartos y los de acá son con 3 pi cuartos y r negativo. Estos son de la forma r 3 pi cuartos y estos menos r 3 pi cuartos, siendo r una cantidad positiva. En general, teta igual a una constante es una recta que pasa por el polo y forma un ángulo de c radianes con el eje polar. La misma recta está representada por teta igual a c más o menos k pi, k en los enteros. Ejemplo 2. Si este es el polo y el segmento amarillo es el eje polar, toda esta recta que pasa a través del polo tiene por ecuación teta igual a 0 o teta igual a pi, y la perpendicular por el polo al eje polar es teta pi medios o teta 3 pi medios. ¿Cómo será en polares la ecuación que en cartesianas es x igual a a? Pues es fácil pasarla, porque cambia x por r coseno teta. Queda r coseno teta igual a a, o sea, r igual a secante teta. Es la ecuación de la que estoy señalando. ¿Y cuál será en polares y igual a b? Como y es r seno teta, queda r seno teta igual a b, o sea, r igual a cosecante de teta, que es la que estoy señalando ahora con el cursor. Ejemplo 3. Esboce la curva que representa la ecuación polar r igual a 4. Realmente consiste de todos los puntos r, teta con r igual a 4 y teta puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, puntos de esos son 4, 0, 4 pi cuartos, 4 pi medios, 4 pi, 4 3 pi medios. El conjunto de todos grafica una circunferencia de radio 4 centrada en el origen. En general, la ecuación r igual a a con a constante representa una circunferencia de centro en el origen y radio valor absoluto de a. Además, las ecuaciones r igual a 2a coseno de teta representa una circunferencia de centro en a0 y radio valor absoluto de a. Y r igual 2b seno teta representa un círculo de centro 0b y radio valor absoluto de b. Realmente yo no creo que uno tenga que memorizar eso. Yo prefiero trabajar con lo que diré en esta observación. En general, r igual a c coseno teta más d seno teta representa una circunferencia que pasa por el origen o polo. Para graficarla, se busca el otro punto del diámetro que pasa por el polo, o sea, el punto más alejado del polo, el que tiene radio máximo. Para ello se resuelve derivada de r con respecto a teta igual a 0 si fuese necesario. La ecuación anterior, esta encerrada en naranja, es válida aun si c es 0 o d es 0. En otras palabras, r igual a c coseno teta, donde este va a ir 0, representa también una circunferencia que pasa por el polo. O r igual a d seno de teta, donde hacemos c0, es también una circunferencia que pasa por el polo. Ejemplo, tenemos r igual a 2a coseno teta y queremos graficarla. Sabemos que esta es una circunferencia que pasa por el polo por ser de la forma de esta ecuación enmarcada en color naranja.
Si pasa por el polo, voy a buscar el otro punto que esté más lejos del polo. Es cuando R sea máximo, porque R es la distancia al origen. Pero sabemos que coseno de teta está entre -1 y 1. Entonces el máximo valor que puede tomar el miembro de la derecha es 2a. Y ocurre cuando coseno de teta valga 1. Ahora, coseno de teta vale 1 cuando teta vale 0. Luego, el máximo es 2a 0. Ese es el punto más alejado del polo. Con el polo, mirando el gráfico, y el punto más alejado del polo, que es 2a 0, tenemos el diámetro naranja. Y con este diámetro, pues no hay sino una circunferencia. Si quieres, se buscaría el centro y un compás la trazaría.